Clase asincrónica. Derecho procesal penal 1, unidad 2. Los sujetos procesales y los medios de prueba. Tema 1. Los sujetos procesales. Soy el profesor Daniel Peña Briceño. Saludos cordiales, estimados compañeros. Sean todos bienvenidos a esta clase asincrónica de Derecho Procesal Penal 1. Esta clase asincrónica corresponde a la clase de la semana número 5. Clase asincrónica de la semana número 5. Por favor, como siempre les he dicho, busquen lápiz y papel o activen un bloc de notas o un archivo para que tomen sus apuntes, comentarios, observaciones que puedan ser llevados a nuestra clase sincrónica de esta semana número 5. Bien, este tema número 1 de la unidad 2 consta de 4 subtemas. Básicamente, en este tema número 1, vamos a abordar los sujetos procesales. Por lo tanto, vamos a abordar los 4 sujetos procesales: la persona procesada, la víctima, la fiscalía, la defensa. Bien. El objetivo de este tema es conocer y comprender los sujetos procesales en el proceso penal conjuntamente con sus atribuciones, derechos, deberes y obligaciones. Subtema 1. La persona procesada. Bien, respecto a la persona procesada y a los demás sujetos, encontramos en el artículo 439 del Código Orgánico Integral Penal que los sujetos procesales o los sujetos del proceso son, en el proceso penal, son la persona procesada, la víctima, la fiscalía y la defensa. Esos serían los sujetos procesales, los sujetos del proceso penal. Bien, eso es artículo 439 del Código Orgánico Integral Penal. De acuerdo a Vélez Mariconde, la persona procesada es toda persona que en cualquier acto inicial del proceso sea indicada como partícipe de un delito que ha dado origen a la acción penal. También podríamos decir que es la persona a quien el fiscal atribuye participación en un hecho como autor, cómplice o encubridor, desde la instrucción fiscal. Bueno, lo importante acá, bueno, como lo vimos antes, estos sujetos procesales son entonces la persona procesada, la víctima, la fiscalía y la defensa. Ahora, respecto a la persona procesada es aquella contra quien se han formulado cargos. Antes de que exista una formulación de cargos contra alguien, esa persona no es una persona procesada. Es decir, cuando se encuentra en la indagación previa o en la investigación previa, es decir, la fase preprocesal, no se llamará persona procesada, sino que será simplemente una persona que está siendo investigada. Entonces, persona investigada. Solo se convierte en persona procesada en el momento en que se le han formulado cargos. Mientras que no exista una formulación de cargos, entonces no existe persona procesada, o por lo menos esta persona no es procesada. El mismo artículo 440 del Código Orgánico Integral Penal establece que se considera persona procesada a la persona natural o jurídica contra la cual el fiscal ha formulado cargos. La persona procesada tendrá la potestad de ejercer todos los derechos que le reconoce la Constitución, los instrumentos internacionales de derechos humanos y este código. Esto de los derechos, de los tratados de derechos internacionales en materia de derechos humanos, eso de acuerdo al artículo 424 de la Constitución. Entonces, repito, muy importante, a riesgo de ser repetitivo, es que mientras que no hayan cargos contra esa persona, que no se le hayan realizado ya la formulación de cargos a esa persona, la persona no es procesada. Entonces, se llamará persona procesada desde el momento que se le formulen cargos. ¿Por qué? Porque efectivamente el proceso, la fase procesal como tal, inicia con la formulación de cargos. Antes estaríamos en la fase preprocesal. Quiero que eso quede sumamente claro.
Bien, respecto a la persona procesada, esta persona procesada pues tiene derechos, por supuesto, tiene una serie de derechos. Y respecto a esos derechos, debemos mencionar la regla del testimonio de la persona procesada, puesto que la persona que está siendo procesada tiene derecho a rendir su testimonio. Ahora, de acuerdo al artículo 507, la persona procesada podrá rendir testimonio en la audiencia de juicio, pero de conformidad con las siguientes reglas. El testimonio de la persona procesada es un medio de defensa. Recordemos que los abogados hacemos la defensa técnica de la persona, la defensa técnica, porque somos los que somos peritos en derecho, los que somos especializados en derecho. Ahora, la defensa material solo la hace la persona procesada. Y efectivamente, el testimonio de la persona procesada es un medio de defensa. Es un medio de defensa, no se nos puede olvidar. El numeral 2 establece que la persona procesada no podrá ser obligada a rendir testimonio ni se ejercerá en su contra coacción o amenaza, ni medio alguno para obligarlo o inducirlo a rendir su testimonio contra su voluntad. Esto quiere decir que el testimonio del procesado es voluntario y facultativo. Facultativo en el sentido de que si quiere rendir testimonio, lo hace. Y si no quiere rendir testimonio, no lo hace. No puede existir ningún tipo de presión, de obligación, no se le puede obligar, no se le puede coaccionar, ni siquiera prometiéndole prebendas o prometiéndole beneficios de ningún tipo. No se puede inducir a que rinda su testimonio en contra de su voluntad. Esto es totalmente potestativo de la persona que está sometida a la persecución penal. 3. En caso de que decidiera dar el testimonio, en ningún caso se le podrá requerir juramento o promesa de decir la verdad. Esto quiere decir que la persona procesada no puede cometer perjurio, porque recordemos que el perjurio es el falso testimonio, cuando se da un testimonio o se declara algo bajo juramento y que es falso. Entonces la persona procesada, como no puede obligar, no se le puede tomar juramento, entonces no podrá cometer perjurio. Recuerden, en ningún caso se le requerirá juramento o promesa de decir la verdad. La persona procesada no será requerido su juramento. También tendrá derecho a contar con una o un defensor público o privado y a ser asesorado antes de rendir testimonio. Bueno, como cualquier persona, tiene derecho a ser asistido por un abogado de su confianza, y si no tiene su abogado, pues por supuesto que el Ministerio Público o la Defensoría Pública, el Ministerio Público no, la Defensoría Pública, repito, es la Defensoría Pública, no el Ministerio Público. La Defensoría Pública deberá proveer a esta persona de un abogado para que le asista. Y debe ser instruido por el juzgador sobre sus derechos antes de rendir testimonio. La inobservancia de las reglas establecidas en los numerales 2 y 3 hará nulo el acto, sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria que corresponda. Entonces, numerales 2 y 3, si se faltan el numeral 2 y el numeral 3, harán nulo el testimonio. El numeral 2 es que no podrá ser obligado. Entonces, si es obligado, por supuesto que, o coaccionado o inducido de alguna forma a rendir testimonios contra su voluntad, será nulo ese acto. Pero también el numeral 3, es decir, si se le toma juramento o promesa de decir la verdad, también hará nulo ese acto. Recordemos artículo 507 del Código. Ahora, el artículo 508 también, porque no solamente la persona, existe la persona procesada al cual se le puede tomar testimonio, también la persona investigada, recuerden, antes de la formulación de cargo, pues puede ser llamada a rendir versión. En este caso sería versión de la persona investigada. La persona investigada deberá, más bien debería decir podrá, rendir su versión de los hechos previa comunicación de su derecho a guardar silencio de conformidad con las siguientes reglas. Entonces, cuando una persona está siendo investigada y es llamada a rendir una versión, bastará con que se presente y se someta a, o se pueda
acoger a su derecho a guardar silencio, lo que sí debe asistir, por supuesto, debe asistir a la fiscalía a rendir su versión, si es llamado, pero pudiera simplemente guardar silencio. En ningún caso se le obligará mediante coacción o amenaza física, moral o de cualquier otra índole a que declare sobre asuntos que puedan ocasionarle responsabilidad penal o inducirla a rendir versión contra su voluntad, ni tampoco se le podrán hacer ofertas o promesas para obtener su confesión. Eso está prohibido. La persona investigada o procesada tendrá derecho a contar con un defensor público y privado y a ser asesorado durante su versión. Esto es bien importante saberlo, compañeros. Cuando una persona está rindiendo versión, no solo la persona que está siendo investigada, puede ser algún tercero que se le sea llamado a rendir versión ante fiscalía en una investigación previa o incluso en la instrucción fiscal, que se ha llamado a rendir versión, esta persona debe tener la posibilidad, o debe tener, mejor dicho, siempre, un abogado que le asista, que procure por sus derechos e intereses, pero no solo previo a la versión, sino que durante su versión. Por eso es que está resaltado acá en la diapositiva, durante, porque ¿qué sucede? Que a veces en la fiscalía sucede que casi que pretenden que el abogado que está acompañando al versionante, al que está rindiendo la versión, se ha investigado o no la persona, pero que está rindiendo su versión, entonces quieren prohibir a que esta persona hable, o sea, interactúe con el abogado, y la persona puede interactuar con su abogado, tiene derecho a ser asesorado durante su versión. Ahora, ese derecho a ser asesorado durante su versión no implica que el abogado va a responder por él o por ella, no. Quien tiene que responder las preguntas y quien tiene que decir lo que haya que decir será la persona que está tomando, a quien se le está tomando la versión. Pero, repito, tiene derecho a hablar con su abogado durante la versión, durante su versión. El fiscal podrá disponer que la versión se amplíe siempre que lo considere necesario. Esto quiere decir que aún después de haber dado la versión, la persona investigada o cualquier otra persona que esté en este caso, que se le haya tomado versión, podrá ser llamada nuevamente para que amplíe, para que complete su versión. Esta persona procesada, pues por supuesto que tiene una serie de derechos. Tiene derechos a contar con su abogado defensor de confianza, tiene derecho al abogado de confianza, como dije, derecho a contar con su abogado, a contar con su abogado defensor de confianza. También el derecho, cuando no tenga este abogado defensor de confianza, a tener acceso a un defensor público. También tiene derecho al silencio, como lo dije antes, el defensor está obligado a instruir sobre este derecho, así como las consecuencias. A no estar incomunicado, también. Tiene derecho a la inviolabilidad de la defensa, recuerden, debido proceso. Tiene derecho al conocimiento de sus derechos constitucionales, de hecho, siempre debe ser así. Garantías del debido proceso, todas las garantías del debido proceso, artículos 76, 77. Tiene derecho, antes de tener una sentencia, a haber sido sometido a un juicio previo o tener la disponibilidad de un juicio previo. Tiene el derecho al principio de inmediación, es decir, estar presente ininterrumpidamente en el juicio. No se le podrá obligar a que se declare culpable de la infracción. Tiene la igualdad de derechos ante la ley y derecho a conocer oportunamente el informe pericial y solicitar aclaraciones que correspondan. Bien, antes de terminar con lo que es la persona procesada, recordemos que una persona que se encuentra procesada, es decir, contra quien se ha formulado cargos, sigue, eh, sigue teniendo la presunción de inocencia, está revestido o revestida de la presunción de inocencia. Por lo tanto, sus derechos fundamentales están garantizados y más allá también las garantías procesales que acabo de decirle. Bien, dentro de los sujetos procesales, de acuerdo al 439, también encontramos a la víctima. Bien,
El artículo 441 dice que establece que se consideran víctimas para efectos de la aplicación de las normas de este Código Orgánico Integral Penal a las personas naturales o jurídicas y demás sujetos de derecho individual o colectivamente han sufrido algún daño a un bien jurídico de manera directa o indirecta como consecuencia de la infracción. Entonces, en primer lugar, ¿quién es víctima? El titular del bien jurídico protegido que ha sido puesto en peligro o ha sido lesionado por el supuesto infractor. Y que este bien jurídico o la persona, esta víctima ha sufrido las consecuencias de esta violación o este peligro o lesión del bien jurídico, ya sea de manera directa o indirecta. También quien ha sufrido la agresión física, psicológica, sexual o cualquier tipo de daño o perjuicio de sus derechos por el cometimiento de una infracción penal. El cónyuge o pareja en unión libre, incluso en parejas del mismo sexo, ascendientes o descendientes dentro del segundo grado de consanguinidad o primero de afinidad de las personas señaladas en el numeral anterior. Esto quiere decir que no solamente es víctima, por ejemplo, de un homicidio, no solo es víctima la persona que ha perdido la vida, que se le ha quitado la vida, sino que también sería víctima su pareja, hombre o mujer, independientemente del sexo, su cónyuge, por supuesto, su esposa o esposo, sus ascendientes, padres y abuelos, sus descendientes, hasta el segundo grado de consanguinidad o primero de afinidad de las personas señaladas en el numeral anterior, que eran las que decíamos que quien ha sufrido agresión física, psicológica, sexual o cualquier tipo de daño. Pero también de los titulares, de estos familiares titulares del bien jurídico. Quienes compartan el hogar de la persona agresora o agredida en caso de delitos contra la integridad sexual y reproductiva, integridad personal o de violencia contra la mujer o del núcleo familiar, miembros del núcleo familiar también serían víctimas. El socio o accionista de una compañía legalmente constituida que haya sido afectada por infracciones cometidas por sus administradores o administradoras también es víctima. El Estado y las personas jurídicas del sector público o privado que resulten afectados por una infracción, también el Estado puede ser víctima. Cualquier persona que tenga interés directo en caso de aquellas infracciones que afecten intereses colectivos o difusos. Las comunidades, pueblos, nacionalidades y comunas indígenas en aquellas infracciones que afecten colectivamente a los miembros del grupo. La condición de víctima es indispensable, aunque se identifique, es independiente a que se identifique, aprenda, enjuicie, sancione o condene, sería la palabra correcta, al responsable de la infracción o a que exista un vínculo familiar con este. Bueno, los derechos de la víctima lo encontramos en el artículo 11 del COIP. Entre ellos está, por supuesto, el ser escuchado en cualquier momento, cualquier parte del proceso, aun cuando no haya presentado acusación particular. Derechos de la víctima. Lo tenemos en el artículo 11. Lo estamos ubicando acá. Artículo 11. En todo proceso penal, la víctima de las infracciones gozará de los siguientes derechos. A proponer acusación particular, recuerden que esto se debe hacer, la propuesta de acusación particular es durante la instrucción fiscal, durante el plazo de la instrucción fiscal. También tiene derecho a no participar en el proceso, nadie lo puede obligar, a dejar de hacerlo en cualquier momento. Esto cuando ya ha iniciado su participación, puede dejar de asistir o dejar de impulsar o dejar de participar o de colaborar con el proceso. Y en ningún caso se le podrá obligar a comparecer. La víctima no puede ser obligada nunca a comparecer. El segundo numeral del artículo 11, los derechos de la víctima, conseguimos que tiene derecho a la adopción de mecanismos para la reparación integral de los daños sufridos, que incluye, sin dilaciones, es decir, sin retardo, el conocimiento de la verdad de los hechos, el restablecimiento del derecho lesionado, la indemnización, la garantía de no repetición de la infracción, la satisfacción del derecho violado y cualquier otra forma de reparación adicional que se justifique en cada caso. Numeral 3.
La víctima tiene derecho a la reparación por las infracciones que se cometan por agentes del Estado o por quienes sin serlo cuenten con su autorización, a la protección especial, resguardo, a no ser revictimizada. Esto es muy especial o muy importante, a no ser revictimizada, particularmente en la obtención y valoración de pruebas, incluida su versión. Se la protegerá de cualquier amenaza u otras formas de intimidación y para el efecto se podrán utilizar medios tecnológicos. Bueno, y allí continuamos en los derechos de la víctima a ser asistida gratuitamente por un traductor o intérprete en el caso tal que no se pueda comunicar en nuestra lengua, al ingresar al Sistema Nacional de Protección y Asistencia de Víctimas, Testigos y otros participantes, si fuese necesario y pertinente, a recibir asistencia integral de profesionales adecuados de acuerdo con sus necesidades durante el proceso penal, a ser informada por el fiscal de la investigación preprocesal y también de la instrucción, a ser informada aún cuando no haya intervenido en el proceso del resultado final en su domicilio, si se lo conoce, a ser tratada en condiciones de igualdad y cuando amerite aplicar medidas de acción afirmativa. Si la víctima es de nacionalidad distinta a la ecuatoriana, se permitirá su estadía temporal o permanente dentro del territorio nacional. Esto en cuanto a los derechos de la víctima. Todo este artículo número 11, en su totalidad, repito, es materia del test y examen. El artículo 510 del mismo Código Orgánico Integral Penal establece las reglas para el testimonio de la víctima. Así como existen unas reglas para el testimonio de la persona procesada, de igual manera tenemos para la víctima. En la parte más importante, leemos numeral 1. La víctima previa justificación podrá solicitar al juzgador se le permita rendir su testimonio evitando la confrontación visual con la persona procesada. Puede hacerlo entonces a través de videoconferencia, cámara de Gesell u otros medios apropiados para el efecto. Bien. También, en cuanto a las reglas del testimonio de la víctima, el mismo 510, el numeral 2, establece que el juzgador deberá cerciorarse de la identidad de la persona que rinde el testimonio a través de este medio. O sea, en el caso de los medios que se mencionan en el numeral 1. 3. El juzgador dispondrá a pedido del fiscal o defensor público privado de la víctima medidas especiales orientadas a facilitar el testimonio de la víctima y en particular de niñas, niños y adolescentes. El juzgador adoptará las medidas necesarias para evitar cualquier tipo de hostigamiento o intimidación de la víctima, especialmente en casos de delitos contra la integridad sexual o reproductiva. Y también obviamente se protegerá para que no sea sometida a una revictimización. Siempre que la víctima lo solicite o cuando el juzgador lo estime conveniente y la víctima lo acepte, el testimonio será receptado con el acompañamiento de personal capacitado en atención a víctimas en crisis. Bien. Esto en cuanto a las reglas del testimonio de la víctima. Todo el artículo 10 también va a nuestro test y examen. También la víctima tiene derecho a presentar, por supuesto, su acusación particular. Acusación particular de acuerdo al mismo Código Orgánico Integral Penal. Entonces tenemos que ¿quién puede presentar acusación particular? Bueno, la acusación particular, aquí tenemos el artículo 432, 33, 34, 37, 38. ¿Quién puede presentar acusación particular? Lo encontramos en el 432. Acusación particular. Recordemos lo que hablamos antes. La acusación particular se refiere a delitos de acción pública donde la víctima se hace parte, es decir, ya es parte, ¿no? Como víctima, pero también se consigue o busca un abogado particular y se convierte también en acusador particular. En el 432 encontramos quién puede presentar acusación particular. La víctima por sí o a través de su representante legal. También la víctima como persona jurídica podrá acusar por medio de su representante legal. La víctima como entidad u organismo público podrá acusar por medio de sus representantes legales, sin perjuicio de la intervención de la Procuraduría General de la República o General del Estado. Bien.
¿Cuándo es la oportunidad? ¿En qué momentos para presentar la acusación particular por parte de la víctima? Encontramos el trámite, la oportunidad y trámite en el 433 y establece que la acusación particular deberá presentarse o podrá, es facultativo obviamente, podrá presentarse ante el juzgador a reconocer el contenido de la, podrá presentarse desde el inicio de la instrucción hasta antes de su conclusión, es decir, que debe existir ya la formulación de cargos para poder presentar la acusación particular y tiene que hacerse, o sea, puede hacerse inmediatamente después de la formulación de cargos y hasta antes de terminar la instrucción fiscal. Si ya se hubiese terminado la instrucción fiscal, ya no podrá presentar acusación particular porque sería extemporáneo. Entonces, la oportunidad y trámite lo conseguimos en el 433. El 434 establece el contenido de la acusación particular. Aquí lo encontramos. El nombre y apellido, dirección, domiciliario, casillero judicial, electrónico, número de cédula, ciudadanía o pasaporte de la persona que la presenta y demás requisitos. Esto está en el artículo 434. En el artículo 437 establece la posibilidad del desistimiento por parte de la víctima, es decir, la víctima ha presentado acusación particular y puede desistir de la acusación particular. Leo lo siguiente, artículo 437. El desistimiento solo cabe si el acusado consiente expresamente en ello dentro del proceso, es decir, una vez que se ha presentado acusación particular, se podrá desistir, pero ese desistimiento solo tendrá efecto si la persona acusada, es decir, en este caso el procesado, consciente, acepta el desistimiento por parte de la víctima. En este caso no cabe, ¿por qué? Porque es necesario el desistimiento, porque es necesario la aceptación por parte del acusado. Porque si el desistimiento no es aceptado por el acusado, no surtirá efecto, puesto que entonces, dado que si la denuncia o acusación, mejor dicho, la acusación particular pudiera ser declarada como temeraria y maliciosa, tendrá unas consecuencias para la víctima que ha presentado la acusación particular. O sea, por eso el procesado, el acusado, deberá aceptar. Si no, o sea, podrá aceptar, quiero decir. Si no aceptan, no cabrá el desistimiento, no valdrá. No podrán desistir los padres que actúan en representación de los hijos menores de 18 años, los tutores o curadores. El desistimiento entonces de la acusación particular procederá a petición conjunta del acusador y acusado y será resuelto en la audiencia. El artículo es un 437. El 438 establece la posibilidad de renuncia de la víctima a proponer acusación particular. La víctima podrá renunciar al derecho de proponer acusación particular. No podrán renunciar a este derecho los padres que actúan en representación de las o los hijos. No se admitirá renuncia en los casos de delito contra la integridad sexual y reproductiva o de violencia contra la mujer o miembro del núcleo familiar. Entonces, la víctima podrá renunciar a la acusación particular. Bien, entonces estos artículos 432, 433, 434, 437 y 438 del Código Orgánico Integral Penal también son materia del test y del examen. No se nos olvide. El contenido íntegro de los artículos, por supuesto. Recuerden que lo importante es entenderlos, no memorizarlos. Subtema 3. La fiscalía. Obviamente la fiscalía también es un sujeto procesal. La fiscalía es el órgano de la función judicial, órgano autónomo de la función judicial, encargado de investigar los delitos y de impulsar el ejercicio público de la acción penal ante el juez, ya sea unipersonal o pluripersonal. Recordemos que el ejercicio público de la acción penal está a cargo precisamente de la fiscalía. El artículo 410 del COIP, en cuanto al ejercicio de la acción, establece que el ejercicio de la acción penal puede ser público o privado, y privado, como ya lo hemos mencionado. El ejercicio público de la acción corresponde a la fiscalía sin necesidad de denuncia previa. Esto quiere decir, como lo hemos dicho en anteriores oportunidades, que la fiscalía puede investigar de oficio, mientras que el ejercicio privado de la acción penal corresponde únicamente a la víctima mediante querella. Eso ya lo hemos conversado también. El artículo 442 del COIP
establece que la Fiscalía dirige la investigación preprocesal y procesal penal e interviene hasta la finalización del proceso. Además, añade que la víctima deberá ser instruida por parte del fiscal sobre sus derechos y en especial sobre su intervención en la causa. Bien, eso lo tenemos bastante claro, creo que es innecesario detenernos tanto tiempo. En el artículo 443 del COIP encontramos las atribuciones de la Fiscalía. Bueno, acá nos aparecen 4 numerales, que no nos vamos a detallar, sino que lo principal para efectos nuestros hasta ahora sería el de llevar todo lo que es la investigación preprocesal, procesal y el ejercicio público de la acción penal. El artículo 444 establece ya no las atribuciones atribuciones de la Fiscalía como institución, sino las atribuciones del fiscal o agente fiscal de la causa. Y entre ellos, bueno, recibir denuncias escritas, etcétera. Pero lo importante, bueno, todo es importante, de hecho, todo el artículo también es materia para nuestro tesis y examen, pero lo más importante que podemos mencionar ahora es formular cargos por parte del fiscal. El fiscal puede formular cargos, impulsar y sustentar la acusación de haber mérito o abstenerse del ejercicio público de la acción penal. Eso fue el artículo 444. La Fiscalía también se le denomina la vindicta pública o ministerio público. La Fiscalía tiene un doble propósito, una doble tarea, tiene la preprocesal y la procesal, es decir, la investigación previa y también la pretensión punitiva en la parte procesal, ¿verdad? Subtema 4, la defensa. Bueno, la defensa también es sujeto procesal, en este caso, sujetos del proceso, ¿no? Sujeto procesal. La defensa, hablamos de la defensa técnica. Entonces, el abogado. Entonces, abogado es aquel profesional del derecho que asiste o se encarga de velar por los derechos e intereses de su representado. Bien, tenemos que el defensor puede ser público, en este caso pertenecería a la Defensoría Pública, ¿verdad? Artículo 451 del Código Orgánico Integral Penal, quien establece la Defensoría Pública. La Defensoría Pública garantizará el pleno de igualdad e igual acceso a la justicia de las personas que por su estado de indefensión o condición económica, social o cultural no pueden contratar los servicios de una defensa legal privada para la protección de sus derechos. Pero también puede ser no solo público, sino que también puede ser privado, el defensor privado. El defensor privado, que es cuando el procesado o la víctima, o sea, cualquiera que sea, ¿no? En este caso, cuando la defensa, específicamente el procesado, decide hacerse defender, asistir por un abogado particular, un abogado contratado por él directamente. Entonces, la defensa puede ser pública o privada. Acá el contenido del artículo 451, que establece que la Defensoría Pública asegurará la asistencia legal de la persona desde la fase de investigación previa hasta la finalización del proceso, siempre que no cuente con una o un defensor privado. Esto ya lo había mencionado anteriormente en cuanto a la defensa. Se necesita defensor. La defensa de toda persona estará a cargo de un abogado o una abogada de su elección, sin perjuicio de su derecho a la defensa material o a la asignación de un defensor público. Bueno, la defensa material, por supuesto, lo que estamos hablando del derecho a la defensa material es el derecho a hacerse escuchar, ¿verdad? En la persona procesada, a hacerse escuchar, como ya le dije antes, cuyo testimonio, cuyas declaraciones siempre serán un medio de defensa. En los casos de ausencia del defensor particular de confianza, se contará con una o un defensor público, acorde a los servicios de patrimonio jurídico gratuitos contemplados en la Ley Orgánica de la Defensoría Pública. Deberes y obligaciones del abogado, de la defensa.
o la abogada, instruir al cliente sobre el derecho del silencio y sus consecuencias, tanto las consecuencias de hablar como el de no hablar, continuar patrocinando hasta ser legalmente reemplazado, es decir, no podemos dejar a la persona sin defensa. Debe comparecer al juicio y no retirarse de audiencias o pena de ser llamado con la fuerza pública o de ser sancionado. Controlar la defensa técnica cuando el imputado se defienda por sí mismo. Entre otras cosas que se le prohíben al abogado o a la defensa en general, es revelar el secreto de sus clientes, abandonar sin justa razón los juicios que defiendan, defender una parte después la otra, eso usted podría estar cometiendo prevaricato, ser defensores en causas que fueron jueces, también está prohibido, intervenir en causas que motiven que el juez se excuse, autorizar con su firma escritos de otro, es decir, apoyar el tinterillaje, también está prohibido para los abogados en general. Bien, estimados compañeros, algunos temas, algunos puntos, muchos de estos puntos han sido tratados de manera rápida, porque realmente es un tema en cuanto a los sujetos procesales que hemos abordado en casi todas nuestras intervenciones, pero de igual manera queda pendiente cualquier duda que se quiera, cualquier duda que surja de este tema, ser llevado entonces a nuestra clase sincrónica de esta semana número 5 para resolver esas dudas. Entonces, este tema número 1 básicamente trata sobre los sujetos procesales, aquellos que tienen algún interés o parte en el proceso y que son, como ya los dije antes, son la víctima, la fiscalía, el procesado y la defensa del procesado. Bien, entonces solo queda decirle muchas gracias por su atención y nos vemos en nuestra clase sincrónica de esta semana. Hasta pronto.